con la experiencia de más de 30 años en radio, prensa y televisión. Otros más en docencia, donde actualmente imparte clases compartiendo su experiencia en la fuente policíaca. Escritor del libro Rejas Rotas, fugas, traición e impunidad en el sistema penitenciario mexicano. Experto en criminalidad mediática. Hoy, él es el padrino de mi podcast de Colores y Matices y de la nueva temporada de mi canal. Mi querido amigo, a quien tengo el gusto de conocer desde hace varias décadas ya, hoy nos comparte su trayectoria. Y bueno, él es Luis Carlos Sáenz, mejor conocido como El Primo. Hola Susi, Muchas qué gracias. gusto saludarlos y sí, no digas la edad, porque hasta eso que soy más chico que ella. Ajá, imagínense ustedes, más chico. Vamos a entrar en materia, primero que nada, platicando de tu trayectoria. Para que te conozca la gente que no te conoce y te vean tus conocidos y aquella gente que viste, que conociste hace muchos años, como por ejemplo en el kinder. ¿Te acuerdas en qué kinder estuviste? Sí, sí me acuerdo del kinder. No me acuerdo de ningún compañero o compañera. Ajá. Creo que tenía un vecino ahí que estaba en el kinder Bambi, en Las Águilas, en Zapopan. Sí, yo recuerdo que muchos amigos estuvieron en ese kinder. ¿Y en la primaria? En la fabulosa, hasta hace poco, Escuela Urbana 186. Sí, también creo que todos los de las Águilas estuvimos en la 186. La ¿no? mejor escuela, no nada más de Las Águilas, sino pues casi de Jalisco, ¿no? En su momento fue de las más, con mayor reconocimiento. Ajá. ¿Y por qué dices que ahora ya no tanto? ¿Qué has sabido? Pues porque todo el mundo se quejaba de la directora de entonces que duró como 1000 años y todas las mamás renegaban y los niños y todo, pero era una mujer que mantuvo la escuela precisamente en ese primerísimo lugar. Sí, ¿verdad? Era la maestra Cristi Muñoz. Y la escuela era algo así como un colegio, ¿no? O sea, todo el mundo bueno, yo recuerdo que queríamos estar ahí y era así como, ay, o sea, lo máximo poder entrar y sobre todo, o sea, en el turno de la mañana. Sí, porque era diferente en la tarde, era el mismo plantel, pero era otra situación diferente, ¿no? Otros alumnos, otros profesores, era otra directora, había muchísima diferencia entre la mañana y la tarde. ¿Y te acuerdas todavía de tus maestros de la primaria? Sí, de la maestra Blanca Estela. Ah, sí. Ella fue también. mi maestra. No me tocó, Blanca Estela pero Villaseñor. estuvo ahí. 3 años fue mi martirio. Perdón, fue esta. Maestra, si lo está maestra, oyendo. gusto saludarla. En tercero, cuarto y quinto. Y en sexto tuve a la maestra Eulalia. Ah, esa no la No me conocí, acuerdo el no la apellido, recuerdo. pero era mamá de otra profesora que se llama Nati. Y también, pues muy, muy buenos recuerdos, ¿no? De cómo se llamaban mis profesoras de segundo y primero, no me acuerdo. ¿Te acuerdas? Ajá. Ahí me tocó a mí, ahí Gema en segundo. Yo llegué a segundo porque estuve primero en otra escuela. Me tocó Gema, me acuerdo de Celia, creo que en tercero. Luego me tocó la maestra Cuca, creo que quinto y sexto, pero en cuarto no me acuerdo quién sería. Pero era como un mundito, ¿no? Todos los que estábamos ahí. Sí, ahí siempre tuvimos nuestros baños separados, ¿no? Los de primero y segundo, los de tercero y cuarto, los de quinto y sexto, mucha disciplina, patios para cada categoría de edad o grupo etario. Y pues estuvimos en distintas secciones, ¿no? Y la escuela, la verdad es que fue lo mejor que yo recuerdo. Era la ¿no? onda. ¿Y compañeros todavía te llevas con algunos de ellos o tampoco? Sí, fíjate que el sábado, X sábado, por ahí me contactó un compañero que era bien vago en la primaria, el güero, y que ahora es criminólogo. Órale. Y ya me habló, ay, el sábado vamos a pistear a una cantina de la calzada. Y ya dije, ay, le gustan las emociones fuertes, pero por el gusto de verlo, bueno, ahí se cambió una de las escuelas donde imparto clases. Bueno, pues saliendo de las clases, él está estudiando una maestría, pues vamos a convivir ahí en el centro, más bien en La Fuente. Ah, pues sí, cómo no, La Fuente, también bien conocida. Yo no la conocía, ¿eh? Nosotros, no. No, de verdad. ¿Neta? Hasta hace poco, ahora en la Semana Santa, vinieron personas de otra parte vinieron de Texas y sus familiares de aquí dijeron, vamos a La Fuente. Y yo así como que... ¿Qué es La Fuente? Pues la voy a conocer por fin. ¿La y del sí, chorrito? Es que se la hacía de la grandote bicicleta. y se hacía chiquito. Ah, ¿no?
La canaleta que está ahí. Sí, esa Sí, sí, yo no la conocía, famosa. ¿eh? Yo la La conocí en la conocí. universidad. Bueno, la primaria. Y luego siguió la secundaria. ¿Tú en cuál estuviste? En la técnica 45. Ay, también. También. Pero no nos tocó Es nunca que esa es la juntos. ruta, yo Es creo que ya les digo, yo era de casi toda mucho la más gente que grande. vivía en esta zona sur de Zapopan. Ujú. Y me tocó casi inaugurar ambas escuelas. Ah, O sea, ajá. yo creo que yo fui de la segunda generación de la secundaria. Órale. En cuanto iba acabando la primaria, ya tenía como un año la técnica 45, Ujú. que ahora si la vieras, yo creo que viste en las noticias, Sí, que ahí que estuvo súper. también gente media extraña, Ajá, y como el ahora, faro. y ahora la vinieron a beneficiar esta escuela, ¿no? Sí, A eso, porque diferencia de me enteré otras. yo por las redes sociales de Alfaro. Si no me equivoco, fue ahí donde lo vi. Que es- no sé si fue la reinauguración o qué evento, pero súper cambiada, también súper No, cambiada. O sea, súper. si de por sí en aquel entonces, que supongo que también fue tu entonces, era conocida como La Penal. Ajá, la penal 45. Ujú. Porque era hacia el director, que estaba Fortunato Garay. Ujú. Bueno, Bueno. o sea, tú vas a saber también de las penales, cómo los tienen ahí, ahora sí lo puedes corroborar. Bueno, él era militar. Era militar. Yo cuando Con entré razón. estaba Ujú. o sea, fíjate los extremos. Cuando yo entré estaba de director, uno de apellido Robles Garnica, Mm. que había tenido un pasado en aquellas revueltas de la zona de San Andrés de los 70s, de la Ujú. Liga 23 de septiembre, los vikingos, todo ese rollo, él era el director. Ok. Y duró muy poco y entró eh, el exmilitar Fortunato Garay Bueno. Y luego el Wow. prefecto, que era su hijo Víctor, No, ¿cómo crees que uno hace? grandote, barbón, Ah, no lo que le conocí, decíamos no me patas tocó él. verdes. Ay, Conocí, perdón. había un patas verdes. Así. A mí me tocó un patas verdes, pero Pero era buena onda, digamos, Ajá. porque el que era bien duro era el prefecto Jaime. ese Ese es era el que yo lo hijo. conocí como patas verdes. Ah, El era prefecto el Jaime. heredero del apodo, pero Ah, ¿ya cuántos tendrán ellos? ya tenía muy buen nivel la secundaria en ese entonces, ¿eh? Ajá. O sea, digo, ahora tiene unas instalaciones fantásticas. Allá he estudiado, ahora sí que toda mi descendencia, igual en la primaria 186, ¿sí? en la técnica 45, Pues y acá se hace igual. como familiar todo el show, ¿no? Después de la secund, ¿te fuiste a la prepa? ¿A cuál? En la prepa tuve una disyuntiva porque yo quería estar en la prepa 5 de la UDG, Todo el mundo. porque ahí también tenía su fama, ¿no? Digo, Ujú. a diferencia de la 6 de Miravalle, que estaba media nueva, pero estaba en otra zona muy lejana. Ujú. En ese entonces nada más había 7 prepas de la UDG. Ujú. Entonces, yo pensando en que no iba a salir en listas, ¿verdad? Por la cuestión de promedio, todo eso, Ujú. hice trámites en la UDG e hice trámites en la UNIVA. Ajá. Entonces, cuando salgo en listas de la UDG salí en la 7, en la Tusanía. Ok. La Tusanía en aquellos años era algo terrorífico, Ujú. digo, noticiosamente. Ujú. Entonces, se usaba mucho escuchar noticieros policíacos Ujú. o en las estaciones de radio que oían nuestras mamás, pasaban noticias policíacas, que José Luis Ortiz Cabeza de Lombriz, que Chimeli, y entonces ¿José decían... Luis, quién dice? José Luis Ortiz Cabeza de Lombriz, Ajá, ya sé, un no locutor de recuerdo. muchísimos, Ujú. muchísimos años, Ajá, ¿verdad? Chichimeli, sí. Ujú. Locutor comercial, pero que también daba las noticias y las daba de manera humorística, pues que hoy en día sería muy censurado, digamos. Ujú. Entonces, si alguien se caía en una alcantarilla y quedó y salió como enchapopotado Ajá. pero ocurrían muchos hechos Ujú. delictivos en las colonias Santa Margarita y La Tusanía, Mm. de que por unos tenis te acuchillaban. Ujú. En ese entonces no había tantos balazos, había muchos cuchillazos. Wow. Ujú. Y yo sí me la pensé y salí en la UNIVA. Y cuando fui a checar, a mí me dijeron que las listas de la UNIVA salían el lunes. Ujú. Yo fui hasta el miércoles. Yo quería turismo porque dije, no, pues ahí no voy a hacer nada, voy a hacer mis cubas, me voy a ir de viaje. Dije, no tengo la menor idea de qué sea. Lo otro era contabilidad, diseño gráfico y no me acuerdo, eran muy pocas opciones. Ujú. Entonces yo fui el miércoles Ujú. y resulta que ya se había agotado, se había llenado el cupo de Ay, turismo no. porque Ajá. empezó el lunes. Ujú. Entonces, pues a mí me tocó contabilidad.
bachillerato técnico en contabilidad. Mira, Mira. qué curioso, eso no sabía, porque les digo que nos conocemos desde hace varias décadas y yo también estudié en la UNIVA, Ujú, ajá, en la prepa. Ajá, porque, bueno, en aquel entonces también todo el mundo nos queríamos ir a la prepa 5, pero había esa incertidumbre de, y si no sales en listas, ¿qué haces? Un semestre sabático que tuve ahí saliendo de la secundaria, porque me quedaron 2 materias, creo que una materia matemáticas, La nerd que eres hoy día. y estuve acudiendo de oyente a la prepa 5. Ahí aprendí a fumar. Válgame Dios, ajá. Eso sí lo aprendiste. Sí. Sí, fue, digamos que donde empezó eso de ese vicio que afortunadamente hace 20 y tantos años ya dejé, ¿no? Qué bueno. Sí, no, yo nunca en la vida he fumado, nunca. En el 98 dejé de fumar en unas vacaciones, cuando me di cuenta de que ya iban muchos días y no había fumado. ¿Y por qué no habías fumado? Yo creo porque no los había visto, los cigarros, y entonces no a partir era de ahí... una necesidad, sino era y a la fecha veo que gente fuma y se me antoja, pero sé que si vuelvo a fumar ya no lo voy a dejar. Entonces ya llevo desde el 98 que ya no fumo. Perfecto, haces muy bien. Ni electrónicos. Perfecto, que ya los prohibieron, ¿no? Que son la moda, ¿verdad? Sí, que también hacen daño, así que no hagan No dicen que nada. peor. Ajá, que peor, ¿no? Pero no quieren entenderlo, ¿no? Ándale, exacto. Mis amigos y amigas. Por favor. Y bueno, después de la prepa viene ya la carrera. No. ¿Ah, no? No, porque salí de la escuela en el 97, más o menos. Perdón, en el 87. Ya me ando recortando ahí. En el 87 salí de la preparatoria. En ese 87, 88 incursioné en el comercio de ropa en Zapotlanejo. En el 88 falleció mi papá. Y entonces él había dejado varias deudas. Y cerramos, tanto un hermano como yo, nuestros negocios en Zapotlanejo. Y nos dedicamos al negocio de mi papá, que era material eléctrico. Allá en la zona de Javier Mina. Y entonces ahí estuve dándole un rato. En ese tiempo ingresé a unos cursos de locución del maestro Joel Estebané, que trabajaba en Televisa Radio, en la W. Y me empezó a invitar a contestar el teléfono en la radio a las 6 de la mañana. Primero los sábados de 6 a 8 de la mañana, luego ya, ¿no quieres venir entre semana? Pues yo bien feliz, ¿no? Y pues allá bien felices también, porque pues tenían colaboradores gratis, como claro. pues se usa mucho eso, ¿no? Así Todavía. en Azteca, Y a las 6 de la mañana ya iba yo a contestar el teléfono entre semana. Y aparte seguía yendo los sábados. Entonces ya era de 6 a 9 de la mañana. Luego ahí conocí al licenciado Edgardo Levi Gallardo, que era el conductor del noticiero policiaco. Y me empecé a meter un poquito en eso, ¿no? Él me dijo, ¿no te gustaría ser reportero? Y le dije, pues sí. Entonces un día me mandaron un evento del Día Internacional del Árbol, creo que era, en abril. Y cubrí, les gustó, y luego hubo una gira de Salinas de Gortari, que era el presidente, y Cosío Vidaurri a Vallarta, y fui y les gustó. Entonces a partir de ahí empecé también a reportear. Y luego después a conducir. Entonces ya el negocio familiar lo dejé mucho de lado, y mi mamá me dijo, pues si no vas a atender el negocio y quieres hacer lo que a ti te gusta, pues hay que cerrar el negocio. Y el negocio pues no era mío, era familiar, ¿no? Entonces ya nadie se quedó con el negocio. Nadie. Tu hermano hizo lo suyo y tú... Un hermano se había ido antes a Estados Unidos, vino cuando falleció mi papá, pero se devolvió y a la fecha ya vive, ¿verdad? Ya se quiere venir. Y mis otros hermanos pues estaban más chicos, yo tenía 19 años más o menos. Entonces ahí entré a la radio en 1989, en octubre. Y a partir de ahí ya empecé en los medios de comunicación y cero estudios. Ok. Eso fue pura práctica, no nada de periodismo, comunicación, empírico, sino que hiciste... 100%. Cuando empecé a estudiar otra vez ya fue en el 2000. O sea, del 87 hasta el 2000, que yo tenía esa inquietud de estudiar Derecho, sobre todo porque ya me había metido en temas policíacos y... Lo que te decir, ¿empezaste? E iba a los juzgados, entonces me llamaba mucho la atención y decidí estudiar eso.
¿Todo esto policíaco lo empezaste desde Levi Gallardo? En el 89. Ok. Quería saber cómo, porque bueno, yo te conozco en Azteca y ya estás posicionado como Luis Carlos en el pues área policíaca, Ujú. ¿no? Sí, En más la que zona posicionado, norte. porque yo creo que nunca me he acabado de Pues posicionar, sí. Bueno, sino pero más bien ya un sí. poquito más de experiencia, ¿no? Ya Ajá. que ya era un reportero policíaco. Pero es que en aquel entonces, bueno, cuando yo entré a TV Azteca, sí estaba como eran muy pocos los reporteros especializados Sí. en la nota, pues no sé si llamarlo nota roja o policíaco o cómo sea lo correcto, porque a veces siento que nota roja se va mucho al amarillismo. Pero, por ejemplo, estabas tú y José Cruz José Cruz Vázquez. Vázquez, ajá, Ujú. que se va, bueno, se va José Cruz Vázquez de Azteca, no entró en detalles, y luego encuentra trabajo en Televisa Ajá. porque no había gente especializada en eso. Ya ahorita creo que la mayoría está especializada en eso, en ir y dar la nota. Y si no es Ujú, especializado, la necesidad de las televisoras a través de las guardias ujú, hizo que todos fueran rolando ujú, en ese ámbito, ¿no? ujú, Entonces, pues sí, va a haber unos y unas compañeras que son expertas en choques, ujú. otras en atropellados, otros en ejecutados, pero por ejemplo, comparando, perdón, La comparación. compañeros y compañeras con René Hernández de TV Azteca, él es un reportero policiaco, o sea, Okay. 100%, Ujú, todoterreno, eh, y ahorita no se me ocurren otros nombres de televisión, pues, ujú. ¿verdad? Sí, pero pues sí, o sea, no había grandes Y es que eso se desarrolló mucho en la radio. especialistas. Ajá, O sea, el periodismo policíaco ujú, era en la radio. pues sí. Fueron, ¿qué será? Como una década o más de que todas las estaciones de radio, de radio hablada a las entre 6 y 8 de la mañana tenían noticieros policíacos. Entonces era muy fuerte la noticia policíaca. Ujú. Y esos comunicadores se habían desarrollado en esas áreas. Y digo comunicadores porque no todos eran No, periodistas, no. universitarios. Ah, ok. O sea, no todos Ujú. eran comunicólogos, eran comunicadores porque muchos nos hicimos en la calle con la práctica. Ajá, yo creo que la mayoría. Y sí, fíjate, de hecho, mm, por ejemplo, bueno, cuando yo llego a TV Azteca, eh, era un lugar súper pequeño y era radio hecho televisión, Así ¿no? es. O sea, ahorita estamos haciendo esto, por ejemplo, ya el, en internet, porque pues por las facilidades que tenemos hoy día, porque pues están los aparatos y tal, ¿no? Pero en aquel entonces se transmitía de esa manera en tele abierta Ujú. a todo el estado, qué sé yo, ¿no? O sea, era recuerdo, pues me tocó Muñoz Polit y esta Mari Bolaños que venían de Ujú. radio, y creo que todos, Sí, ¿no? todos Todos veníamos venían. de radio. Poncho, Antonio Ceja, Antonio Ceja, eh, bueno, después Luis Fernando Loza, ujú, al que le Yogi. mandamos un fuerte abrazo Sí, un también. abrazo al Yoguito. Entonces, vienes de radio, ya súper especializado, y digo, sí, sí eres especializado, aunque digas que todavía te falta y todo eso, o sea, yo creo No, que, pues, y además de todo, porque luego decides estudiar la carrera de Derecho Penal, ¿no? Bueno, bueno, derecho. especializado en el área penal. Ya en la maestría estudié penal y criminología, Órale, ajá. pero digamos de ahí de la W yo era el ayudante y luego era coconductor y luego ahí mismo también Ujú. tuve dos programas infantiles, Ah, ujú. los sábados y No sabía, domingos, ujú. ¿verdad? Eso también Creo que no tú lo estabas sabes. muy chica en Sí, yo ese todavía no entonces, ¿no? nacía. No nacías y pues no te dabas cuenta de eso, Ujú, pero yo había hecho unos personajes que criticaban de manera política en los programas de noticias, ujú. pero después me dieron dos espacios, uno el sábado a las 10 de la mañana, que se llamaba Letras y Números, y otro los domingos a las 8 de la mañana, que se llamaba Domingos Felices. Ujú. Y ahí era competir contra Chabelo en la radio y pues mucha gente decía, oh, ¿quién se levanta los A domingos esas a las horas. 8 de la mañana? No, pues hay muchísima gente, oía la W, la oía muchísima gente, Wow. era impresionante, Ujú. Sí, ¿verdad? porque aquí nuestra productora era fan de Levi Gallardo. O sea, y ahí ella te conoció. Ujú. Estoy hablando de mi mamá. No sepa quién es la productora. Mi mamá. Y claro que cuando yo entro
a TV Azteca y le platico de mis compañeros y todo, ay, sí, claro que sí, yo lo escuchaba y tal, y que Levi Gallardo era muy regañoso con él y con Don Flamo, ¿sí? Sí. Sí, yo lo recuerdo así como Don Flamo y todo eso así entre sueños, es cierto, más o menos, porque sí me tocó a veces escuchar porque mi mamá ya lo escuchaba. Es que Don ¿No? Flamo era una persona que ayudaba ahí en la radio ya desde antes de que yo llegara ahí. Y él su chamba era arreglar boilers, estufas, todo eso. Entonces, por eso se acercó porque don Joel tenía un programa que se llamaba El Trabajo y el Éxito, donde se anunciaban plazas de trabajo o alguien que no tenía trabajo también se anunciaba gratis ahí. Se leían los recados, la gente llevaba montones de recados entre semana y otros hablaban en vivo por teléfono. Soy soldador, no tengo trabajo actualmente, pero soy una persona honrada y mi teléfono es tal. Era 1 hora los sábados, nada más para proponer trabajo o para pedir trabajo. Y era 1 hora para vender cosas. Se llamaba De Todo y para Todos. Vendo mi celular iPhone 4 en tanto, ¿no? Estaba un poquito maltratado y ahí daba a la gente sus características. Entonces don Flamo se acercó por eso y les hizo algunos chambitas, me imagino que ahí a don Joel y a Levi y se quedó a contestar el teléfono. Bueno, entonces sí, a los que contestábamos el teléfono eran los que más regañaban porque los titulares estaban al aire y nos preguntaban algo y les hacíamos señas y luego no nos entendían y todo. Entonces ya se daba la oportunidad de que nosotros leyéramos las llamadas al aire. Y así fue como empecé, de telefonista, luego te digo que fui a reportear, luego como co-conductor, luego mis propios espacios. Del 89 y en el 92 me llegó una oportunidad que nacía una nueva estación de radio que se llamaría AAA en Promomedios. Sí, claro. Entonces ahí llegó. Pues ahí yo fui algunas veces. Marcos Arana Cervantes llegó y me buscó que si yo quería irme para allá como reportero policíaco. Ya no como ayudante o el segundo, sino como el primero. Súper bien. Y pues doblaba el sueldo y todo, y pues sí me dolió mucho, pero me fui para allá. Y ahí crecí en AAA. Entonces Marcos Arana estuvo 1 año y después llega Muñoz Poli con todo su equipo que estaban en la DECA. Cierto. Y entonces muchos de los que habíamos llegado al proyecto inicial en 1 año y que no habíamos dado resultados, tuvieron que salir. Y se incorporó el equipo que antes estaba en la DECA y que había tenido un hitazo con la cobertura de las explosiones del 22 de abril de 1992. Y así nos llevamos 2 años más todavía, 93, 94, 95, perdón, más años. Y llegó la oportunidad de que nacía TV Azteca en Guadalajara. E igual Muñoz Poli se llevó a todo su equipo de AAA, bueno, a la mayoría. Los que no se fueron luego incursionaron en Televisa, ¿verdad? También de manera muy exitosa. Y fue así como llegué a TV Azteca. Yo renuncié en AAA en agosto del 95 y estuvimos pues no haciendo nada ahí en TV Azteca durante varios meses porque pues no había señal para Guadalajara, no había estudios, no había cámaras. Entonces eso ocurrió hasta octubre del 95. Hubo un temblor muy fuerte en la costa de Jalisco, el 9 de octubre del 95, y de Colima también, porque se cayeron hoteles y todo, y hubo muchos muertos. Y fue la primera ocasión en que salimos a reportear, ¿verdad? Entonces dicen, no, ahora chulada de cámara y de imagen con la que nos está viendo. Pero en ese entonces dice, tú y tú, tenía un compañero que se llamaba Martín de la Torre, dice, tú y tú se van a Manzanillo, se van a Cihuatlán a cubrir el terremoto. ¿Y con qué cámaras y camarógrafo o qué? Vayan ahorita, ya las cámaras que acabamos de comprar, compramos 4, les van a entregar 1 y se van en el bocho hasta a la costa. Y ya nos fuimos con la mentada cámara, pasamos ahí a Sony, en las bodegas por la estación del ferrocarril. Ya nuestra cámara, 2 pilas y ahí vamos en friega. Y ya sorteando pues
las carreteras con los derrumbes y todo, y llegamos, y ahora sí, pues hay que grabar, ¿no? Ujú. ¿Quién graba, tú o yo? Pues no sé, yo nunca he usado una cámara, ¿no? Pues yo tampoco. Es que antes no era común. ¿No? O sea, si Ajá. te acuerdas en tu infancia, jamás tuviste una cámara así, luego, ¿no? Lo más que llegué fue a tener la cámara, la de XC2, Ujú. porque se la ve mi papá, era de rollo 35. Sí. Ya cómo daba lata, porque a mí me encantaba todo ese rollo de las cámaras. Los niños y los adolescentes no teníamos Ajá, cámaras, pero no no teníamos era acceso, era algo de normal, adultos. ajá, Y era algo de que ibas y llevabas tu rollo y vengan 2 días. Ujú. Ajá, y le Y a esperar y revelamos. ya. Estaban todas veladas, no se ve ninguna. O Sí, todas movidas. vidas ajá, O sea, y perdías y ya en ese tiempo fui por la cámara, la quisimos prender porque era una Ujú. High 8 Ay, sí, que claro. tenía un mecanismo que primero se abría la puertita, luego Ujú. bajaba, luego le metías el cassette, luego subía, luego cerraba, Sí, y pero no insertar la hizo nada pila de eso la bien, cámara, ujú. porque las pilas estaban nuevas No estaban y no cargadas. tenían carga. Y en toda la región, en No había Cihuatlán, luz. no había luz porque No puede ser. Ay, se cortó ajá, ya, la está bien. cuestión del Ajá, sismo, se cortó la energía eléctrica. ajá. Y entonces Sí, pasó todo el no puede día ser. ahí nada más viendo, visitando Hipólito, ¿qué lugares, dijo? Si Hipólito era... apuntando. Pues tampoco había celulares en ese Ajá, pues no había entonces así celulares, muy ¿cierto? Creo que era el Viper, yo creo que se accesible. usaba en aquel entonces, ¿no? Ok. No, ya había celulares, pero usábamos Viper, Ujú, ¿verdad? Le llamamos Viper, ujú. de Electra. En Electra Sí, sí se puede. claro, comunícate. Y ya cuando podíamos nos comunicábamos, Ujú. porque sí había celulares, lo que no había era señal, también Ujú. por la cuestión del sismo. Ok. Estaba caído todo. Entonces ya, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y dónde vamos a dormir? Porque no creas que dijeron, váyanse, aquí está esta lana para que se Ujú. hospeden en algún lugar. Nada, Pues no había, o sea, no había incluso nada pues presupuesto, habían nada. caído muchos Ujú. hoteles, ¿no? Ajá. Vente, Y papatín. resulta que nos dicen, pues vayan a la base de protección civil en Cihuatlán. Ujú. Camino a Melaque y ahí fue donde nos quedamos. Y en la base de protección civil en la noche, Ujú. ahí cargamos las baterías. Mm. Entonces ya ahí al otro día ya trabajamos. Entonces durmieron ahí. Y oh sorpresa, Ajá. llevábamos nuestro micrófono con su cubo Ajá. y esas cámaras no No tenían tenían para entrada. micrófono profesional, Ajá. únicamente para el micrófono ese clásico del mini plug. Ajá. Y tenés Entonces, que comprar el mini plug. pues hubo varias cosas que hicimos con el micrófono, pero se veía ahí colgando el mecate, ¿no? Sí. Y, y ya grabamos y como no teníamos canal, Ujú. del 9 de octubre hasta el 16 de octubre salió la nota, No manches. ya como ahora sí como una recopilación de hechos, Ujú. una notota larguísima como de 6 minutos, donde nos dividimos, a ver, este párrafo tú, uno yo, uno tú, y así. Órale. Y pues salió, como dices, de radio en televisión, y eso que ya eran imágenes. Ujú. Pero de la gran mayoría de cosas no teníamos imágenes, porque era nuevo el canal, no Ujú. tenía stock, Ujú. y se usaba mucho imágenes de TV Azteca Nacional, Ujú. ¿no? Ok. Y algunas notitas nacionales, y ya, entonces teníamos, y vayan haciendo stock, y graben todo lo que puedan, Ujú. y así, Ese pues ya stock, teníamos sí. camarógrafos, pues, Ujú. porque sí, Ay, qué bueno. la mayoría de los camarógrafos eran los que habían sido los camarógrafos del viejo Canal 6 de allá de Entonces, Avenida del 6, ¿verdad? Circunvalación. Porque nuestro editor era un señor, bueno, lo recuerdo ya grande, o no sé si estaba muy chavita, pero era me acuerdo que de Canal 6 y nos contaba las anécdotas, La ¿no? mayoría eran de Ajá. Canal 6, nuestros camarógrafos de Ujú. piso, los de calle, los editores, bueno, que nada más había una isla de edición, Ujú. y eso hacía que a veces nos quedáramos hasta las 12 de la noche. Yo una vez que me quedé hasta las 4 de la mañana, Ujú. Manches. porque Sí. hacías fila para editar Ujú. tu nota, o cuando hubo una época en que estuve de productor asociado, y, y las imágenes que traía el programa de Ciudad Desnuda, Mm. yo las usaba para el noticiero, pero tenía que esperarme hasta que todo el mundo acabara, y ya usaba esas imágenes para convertirlas en nota seria, ¿no? Ok, ajá, sí. No Sí. sé si entiendan qué quiero Sí decir con eso, entiendo. pero Ajá. sí eran las mismas imágenes de Ciudad Desnuda, pero Ujú. ya para noticiero era otro Otro tratamiento tipo diferente. de Pues. nota. Ajá, por lo que te decía yo,
al llamarla nota roja a lo policíaco, que no sé si está bien dicho, porque pues yo estuve en Duro y Directo, y antes antes de salirme de Azteca, pues estábamos armando era Ciudad Desnuda, Ciudad ¿verdad? Peluda. Digo, Ciudad Desnuda, sí, Desnuda, sí. de Azteca, y era la nota, o sea, la nota tenías que tener todo un tratamiento, o sea, sí tenías que, pues hasta gritarla, usar palabras especiales, así que remarcaran que aquí esto y que aquí la sangre, que hasta que entró Gobernación, quitó la sangre. Y quitó los programas. Quitó los programas. Todo. Y nos quedamos sin chamba. No, no es cierto. Bueno, en aquel entonces seguí con trabajo en producción también. Pero bueno, estamos hablando de ti. Y después de todo este asunto de Azteca, entras a la licenciatura de Derecho, a la maestría. Sí, primero en el 2000 entré a la licenciatura de Derecho ahí en la Universidad de Guadalajara. De ahí hasta finales de 2004, principios de 2005, me aventé la carrera, me titulé en ese 2005 y ya en el 2012 se me ocurrió estudiar una maestría en Derecho Penal y Criminología, pero no tanto para ejercer en la abogacía o como criminólogo, sino para que me sirvan como herramientas para la comunicación. Pero finalmente, luego incursioné en la docencia, ya estaba en la docencia y con ciencias de la comunicación, pero a mí siempre me llamó más la atención la cuestión de la investigación y de la docencia en Derecho. Ok, entonces estuviste, eso no me lo sabía, en comunicación, dando periodismo o hablando de periodismo, medios. Sí, en 2002 entré a la UNE. ¿Y a dónde vas? ¿Dónde das clases? ¿O cuándo das clases? Todo eso. Le digo, doy clases en UNE. En UNE, martes, miércoles, jueves, viernes, todo, o sea, empecé ahí y daba técnicas de información en televisión 1, técnicas de información en televisión 2, cabina de radio. Wow. Y luego fui agarrando más materias, pues para tener más horas, ¿verdad? Relaciones públicas. Mira. Y así, pero en el 90, eso, ya tenía yo pues la inquietud de las cuestiones de derecho y me invitaron en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a dar unas clases de comunicación social en diplomados de criminología, criminalística, seguridad pública. Eso fue en 2004, 2005, 2006. Y luego inventamos nuestro propio diplomado ahí en el Instituto de Ciencias Forenses de diplomado de periodismo policiaco. Yo lo tomé, alumna de ese diplomado. Y entonces fue muy poco lo que yo di de ciencias de la comunicación y a partir de ahí empecé a dedicarme más a cosas de derecho. Me llamaba mucho la atención, me interesaba y yo aplicaba las cuestiones del periodismo o de las cosas que se ven en ciencias de la comunicación a la criminología y al derecho penal. Siendo como autocrítico con la parte informativa de los medios, ¿no? De ese tipo de sucesos. Tienes toda una trayectoria muy padre y muy interesante. O sea, lo que platicamos como hace rato de los periodistas del área, se me fue, no es el área policíaca, es el... Pues es que... de la fuente policíaca. Es el nombre que le quieran poner, porque antes era la nota roja, la policíaca. Luego llegó la moda colombiana de los sucesos. Y luego la nota de seguridad y de justicia. Entonces es lo mismo, ¿no? O sea, la fuente era la palabra que... Yo ahora ya le llamo de manera diferente, ¿verdad? Ya ubicando todo eso porque con la parte de la docencia también ahora soy más autocrítico todavía, ¿no? Y ahora yo le llamo la criminalidad mediática. Está padre. ¿Verdad? Y es que, o sea, lo que se me hace más padre es justamente lo que platicamos como a medio camino de la entrevista, o de esta plática, de que antes no era, o decías, es que no había especialistas en policíaca, pero realmente sí, y bueno, y tú eres un ejemplo de que cómo, o sea, pudiste haberte ido sigo dando clases en comunicación y hasta ahí no pasa nada, pero o sea, te especializaste en derecho penal, en criminalística. Criminología. Criminología, perdón. Entonces, ahorita me vas a decir la diferencia entre criminología y criminalística. Entonces, o sea, ya te especializaste, ya das clases, o sea, incluso en mi tiempo, digo, no somos tan
tan desfasados de tiempos. No había esas materias en comunicación. Es más, eran un semestre de televisión, un semestre de radio, pero era para como usar los artefactos, para redactar una nota, para que mejoras tu ortografía, pero no había una especialidad, incluso, o sea, para decir, terminas tu carrera y así como los doctores que se van a, no sé, a cardiología o que se van a traumatología o los abogados a penal o a civil o así. En comunicación era sales y órale, Sí. lo que te toque, O sea, a ni lo que periodismo, vas. ni Ni periodismo, ni nada. nada. O querías periodismo y métete a la escuela tal y ahí estudias periodismo y es periodismo. Y ahí ya no sé si te daban una especialización en alguna fuente o en algún, o dentro del medio, en la fuente, no sé. Pero en mis tiempos no había tanta especialización como hay ahorita y que gracias a personas como tú que tienen esa experiencia, pues lo puede haber, ¿no? Realmente. Mira, los reporteros policíacos de antes, estoy hablando de los de antes de que yo incursionara en este medio, muchos de ellos eran excelentes investigadores, porque no eran periodistas ni reporteros universitarios, sino que muchos de ellos, empezando por ejemplo con el licenciado Edgardo Levi Gallardo, había sido agente del Ministerio Público del área de homicidios intencionales. Otros habían sido agentes del Ministerio Público de puesto de socorros. Otros habían sido agentes judiciales. O sea, ese era el tipo de gente que el periodista que estaba en acción, de pronto al que le pasaba información, le pasaba datos y le decía, oye, tú tienes como aptitudes para trabajar en esto, ¿no te gustaría venir? Porque acá en el periódico estamos solicitando a alguien. Y así es como mucha gente, te has de acordar de Chava Chávez, él fue agente de la Policía Judicial, no sabía, del Estado Federal, agente del Ministerio Público, y él incursionó de esa forma en los medios, ¿no? Entonces, ya luego en su familia también les gustó y también incursionaron en el periodismo, ¿no? Como Rodolfo Chávez o Víctor. Órale. Pero muchos reporteros de policía fueron policías. Y yo pienso también que ya en mi época, cuando estábamos los jóvenes, Javier Ortega Ponce, Luciano Sánchez, otros, pues muchos yo creo que quisimos haber sido policías a lo mejor. A lo mejor pues nos disfrazábamos como judiciales casi para entre camuflajearnos en los lugares de los hechos y obtener versiones, ¿no? Me llegó a tocar ir en algún carro con un detenido y pues decirle, ¿y por qué hiciste eso, no? O sea, yo con la grabadora escondida, ¿no? Y ya, pero no como otros compañeros que sí me tocó de televisión, que cuando algún detenido no quería hablar al micrófono, le dio un microfonazo en la cabeza. No es cierto, ¿quién fue? Sí, ha habido gente, no puedo, alguien. Sí. Okay. Sí, no, es que... Alguien que no podemos mencionar por segunda vez. O sea, chéquense a quién los mencionamos. Sí, no, es que era todo un tema. Pero antes de que se me vaya, la diferencia entre criminalística y criminología. La criminología es una ciencia sintética, fáctica, tiene muchas características, es interdisciplinaria y ayuda a conocer el comportamiento antisocial de las personas, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay un crimen, la criminalística, por su parte, es una serie de técnicas y herramientas que sirven para saber quién es el presunto responsable. Las huellas, el disparo de arma de fuego, la pólvora, todo eso, ayuda a saber, es el quién. Y la criminología es el cómo. ¿Por qué? O sea, ya la criminalística descubre a través de las huellas que Susi es la autora del crimen. Y la criminología busca las causas, el por qué lo hiciste, qué hay en tu cabeza, qué detonó el que tú llegaras hasta esa conducta, ya sea nada más antisocial o criminal. Muy interesante. Quiero que me platiques, antes de cerrar, ya ahorita, ¿en qué andas? Porque también escribiste el libro. Así es. Pues después de la universidad y de todo eso de que anduve por acá y que me gustó la docencia, escribí un libro sobre fugas de cárceles. Un libro que
Empezó en un paseo que me llevaba siempre a mi computadora y dije, voy a hacer un reportaje de las fugas de cárceles. Y entonces dije, no, o sea, yo soy bueno para sintetizar, pero ¿cómo sintetizas una historia de varias décadas de fugas? Y ahí tenía yo el material. Y hace poco, o sea, poco antes de eso, gente de la penal que trabajaba en estadísticas y todo eso, me dijo, oye, es que necesitamos datos, pero no tenemos aquí archivos, tú tienes algunas fugas que, pues ahí te van todas estas. Y le dije, pues si yo las tengo. Y empecé a hacer el reportaje y después dije, no, este reportaje me gusta para introducción de un libro. Entonces yo lo hice al revés, todo el mundo escribe un libro y luego al final haces la introducción. Entonces yo dije, no, esta es la introducción. Y ya dije, caso por caso. Y así empecé, regresé de esa mini vacación de fin de semana y empecé a hacer carpetas, ¿verdad? O sea, por orden cronológico. Y de esta me falta esto, de esta me falta esto. Entonces iba juntando y lo metía en cada carpeta. Y a la hora de escribirlo, también ya decía, ay, este tiene mucho, no, qué flojera, entonces empecé así en desorden, porque cada historia es independiente, aunque lo acomodé en orden cronológico. Y así fue, entonces la presentación de ese libro me llevó a muchas universidades en el 2013, y ahí fue donde me dieron trabajo también en el CLEU, ya para dar la materia de penitenciarías, y luego en el Instituto Repsamen, ahora ya es universidad, y ahí daba sistemas penitenciarios, tratamiento penitenciario y pospenitenciario, y así estuve en varios lados, ¿no? Luego en Univer Arandas, que otra universidad regional en Tequila, y finalmente en la actualidad estoy dando clases en la Universidad de Guadalajara, que creó una materia en la Facultad de Criminología que se llama Criminalidad Mediática. Y entonces eso embona con todo lo que a mí me gusta, que son los medios, y es nefando mundo del crimen, ¿no? Como le llaman. Órale. Muy interesante. Ay, no, pues está súper padre la plática. Siempre hay, digo, volviendo a tu trayectoria, es súper padre. Digo, parte de ella la conozco. Y todo lo que hay detrás de ese mundo de la nota roja y de la criminalidad, ¿es correcto? ¿Sí dije bien? Sí, Criminalidad sí, mediática. Sí. ¿Okay? Pues también es otro mundo. Entonces, te invito a, pues, que regreses. Pues cuando me volvamos digas, a charlar y nos platiques de todo ese mundo. Digo, temas hay muchísimos, pero bueno, vamos platicando. Por ejemplo, también ahorita me acordé con lo de tu libro, de Rejas Rotas, de un caso, bueno, es que si no me voy a extender, pero también, o sea, hay casos ahí interesantes que luego les diste continuidad o que durante todo el trayecto, y son historias como padres, pues, que no sabemos de verdad todo lo que hay tras de las rejas, literal. Sí, ya después del libro me he encontrado con los personajes de mi libro, en persona, así que... Dices, ay, pero bien todo, gracias. Bien interesante. Muchísimas gracias, Luis Carlos, por estar aquí y por cuidar al bebé de la casa casi toda la entrevista. Me cuida. Y entonces te esperamos pronto. Cuando digas, aquí estamos. Muy bien. ¿Sale? Muy bien. Pues muchísimas gracias. ¿Ves? Luis Carlos Sainz, el